Buenas amigas y amigos, esta semana vamos a preparar barquillos fritos, un dulce muy típico en Semana Santa. Algo laborioso eso sí, pero con un resultado realmente exquisito. Vamos a por el vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. 250 ml de aceite, puede ser de oliva o de girasol. En mi caso lo voy a utilizar de oliva. 125 ml de vino blanco. 125 ml de zumo de naranja recién exprimido. Medio vaso de azúcar. Contamos también con un chupito de anís seco. Tenemos la ralladura de un limón. Tenemos un huevo y 2 cáscaras de naranja. Con ellas lo que vamos a hacer es desahumar nuestro aceite, que es simplemente freírlo para que pierda ese sabor a crudo. Y harina. Aquí tenemos medio kilo de harina. Como siempre os digo, cada harina es un mundo, puede absorber más o menos humedad. Una vez que tengamos la textura deseada en la masa, pesaremos lo que queda y así os diré exactamente cuánta harina he utilizado. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido poner nuestro aceite en un cazo y añadir las 2 cáscaras de naranja. Vamos a subir un poco el fuego medio alto. Y una vez que se empiecen a freír lo vamos a tener por espacio de unos 2 minutos. Luego apagaremos el fuego, retiraremos nuestro aceite porque para emplearlo necesitamos que esté a temperatura ambiente. Vamos a desahumarlo y luego continuamos con la preparación. Bueno, nuestro aceite ya se ha temperado. Vamos a seguir con la preparación de la receta. Lo primero que vamos a hacer va a ser incorporar en nuestro bol lo que son los líquidos. Nuestro aceite. Nuestro zumo de naranja. El vino blanco. El anís seco. Mirad, si en el momento de preparar la receta no disponéis de anís seco, siempre podéis sustituir el volumen del licor por una infusión preparada con anís estrellado. De esa forma además, si los estáis preparando para la venta, os va a salir mucho más económica la preparación. Una vez que tenemos eso, lo vamos a integrar. Vale, y una vez que tenemos los líquidos perfectamente integrados, vamos a añadir el azúcar. Vamos a seguir moviendo hasta que veamos que el azúcar se ha disuelto por completo. Vale, y una vez que tenemos el azúcar perfectamente disuelto, vamos a ir retirando esto para que no nos moleste. Y vamos a comenzar a añadir la harina. Vamos a añadir una cantidad inicialmente y la vamos a empezar a integrar. Cuando veamos que ya está prácticamente integrada, vamos a añadir otro poco. Podemos añadir ya la ralladura del limón. Y seguimos añadiendo harina. Cuando veamos que nuestra masa está empezando a coger consistencia, podemos entonces añadir nuestro huevo. Lo que os digo siempre, primero aquí. Si lo echáramos sobre la masa directamente y estuviese en malas condiciones, arruinaríamos toda la preparación. Una vez que comprobamos que el huevo está en perfecto estado, lo añadimos y continuamos batiendo. Vale, acabamos de integrar completamente el medio kilo de harina. Lo que sí que he hecho ha sido coger una poquita más para ahora usarla para poder trabajar sobre la mesa de trabajo. Lo que vamos a hacer es echar un poquito de harina en la mesa de trabajo y colocar nuestra masa sobre ella.
Y ahora vamos a continuar amasando con las manos. Ahora vamos a amasar por espacio de unos 5 o 6 minutos para que se desarrolle por completo el gluten. Cuando esté perfectamente amasada, os muestro cómo ha quedado la textura. Así veis la textura que buscamos para esta masa. Prácticamente la tenemos. Vamos a seguir amasando 2 minutitos más y luego la vamos a introducir en el bol y la vamos a dejar reposar entre 30 minutos y 1 hora. Vale, fijaos, ya tenemos la masa perfectamente. Como podéis ver, es una masa, como he dicho antes, que no se pega a las manos y es una masa muy elástica. ¿Veis? La metemos al bol y la dejamos descansar. Luego continuamos. Bueno amigos, nuestra masa ya ha reposado. Vamos a hacer ahora lo que son los barquillos. Para ello vamos a utilizar este tipo de molde. Es simplemente caña de bambú. Es una caña que se corta y se fríe. A ese proceso se le llama curar la caña. Ahora lo que vamos a hacer es coger porciones de la masa, hacer unos churritos, liarlo alrededor del canuto, darle la forma y lo vamos a ir friendo. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a usar también este tipo de moldes. Por si os costase encontrar lo que es la caña de bambú, podéis comprar también esto en los bazares o en las ferreterías. Este es la primera vez que lo voy a usar. Vamos a ver qué tal se da. Lo que vamos a hacer es coger una pequeña porción de masa. Vamos a hacer un rulito. Y lo vamos a envolver alrededor de la caña. Vamos a darle unas cuantas vueltas y ahora sobre la mesa lo vamos a rodar. Cuanto más fino sea el barquillo, más rico va a salir mucho más crujiente. Mi consejo es que no lleguéis hasta los bordes, si no os va a costar bastante sacarlo. ¿Veis? Una vez que está estirado, le quitáis un poquito de los bordes. Y este ya lo tendríamos. Vamos a meterlo a ver qué tal está el aceite de temperatura. Mientras tanto, vamos a preparar otro. Cogemos una pequeña porción de masa, hacemos el rolito y lo enrollamos alrededor de nuestra caña. Y ahora sobre la mesa lo rodamos. ¿Veis? Si se os sale un poquito por la punta, lo recortáis y ya está, ya tendríamos otro al aceite con él. El procedimiento es siempre el mismo. Coger una porción de masa, hacer el rulito, y liarlo alrededor de nuestro canuto. Partimos y lo estiramos sobre la mesa.
¿Veis cómo queda? Y al aceite. El fuego lo tenemos medio bajo. Podemos estar trabajando más o menos a unos 180 grados aproximadamente. Y mientras estos se fríen podemos ir formando más barquillos. Una vez que estén dorados, los vamos sacando y los vamos colocando sobre el papel absorbente. Y mientras estos se escurren y estos se siguen friendo, seguimos preparando más barquillos. ¿Cómo los vamos a desmoldar? Muy sencillo. Vamos a coger un paño para no quemarnos. Vamos a coger por la madera y fijaros. Prácticamente salen solos. ¿Veis? Ya tenemos uno. Agarramos con el paño por la madera. Tiramos del barquillo ligeramente y ya tenemos otro. Y siempre igual, lo agarramos con el paño por la madera, tiramos ligeramente y sale. ¿Veis? Se coge por la madera, se tira ligeramente y sale sin ningún problema. Vale, mirad, una vez que los habéis desmoldado, lo que podéis hacer es pasarlos por azúcar. Y mirad, ya tendríamos el primer barquillo completamente terminado, frito y pasado por su azúcar. Los iríamos colocando sobre una fuente y nada, el proceso sería repetir y repetir hasta freírlos todos, pasarlos por azúcar y colocarlos en la fuente. Vamos a seguir friendo. Bueno, amigas y amigos, hemos terminado ya de freír todos nuestros barquillos. Fijaos qué espectáculo. Nos han salido 50 unidades. He de deciros que a mí los que más me gustan son los que nos han salido con el canuto tradicional. Es impresionante el tamaño que tienen y la facilidad de uso que tienen para desmoldar. Fijaros. Un barquillo es un típico dulce de Semana Santa, aunque se puede consumir cualquier día del año, ¿eh? Los metálicos. Bueno, no han dado mal resultado. Obviamente el tamaño de los barquillos que se hacen con este tipo de moldes son más pequeñitos, ¿veis? Eso sí, son ideales para rellenar con cualquier tipo de crema. Se pueden rellenar con nata, con crema pastelera de chocolate, en fin, eso a vuestro gusto. Nosotros ahora los vamos a rellenar. Vamos a rellenar unos poquitos con crema pastelera y crema pastelera de chocolate. Vamos a por ello. Bueno amigos, mirad, una vez que hemos terminado, podemos hacer dos cosas.
podemos comernos los barquillos así tal cual, que están muy buenos. O estos que son más pequeños los podemos rellenar. Para esta ocasión tenemos una crema pastelera y una crema pastelera de chocolate. Eso es totalmente al gusto. Y la cosa es muy sencilla. Cogemos nuestro barquillo, introducimos la manga y apretamos hasta que rellenemos hasta el punto deseado. ¿Veis? Y así podemos seguir rellenando todos nuestros barquillos. Mira, metemos la manga, apretamos y nuestro barquillo se va rellenando. ¿Veis cómo viene la crema? Una vez que empieza a salir, sacamos la manga mientras apretamos para que no quede hueco y ya lo hemos rellenado. Vamos a hacer uno más. Introducimos la manga, apretamos y nuestro barquillo se va rellenando. ¿Veis cómo viene la crema? Una vez que la vemos ahí, vamos sacando la manga mientras apretamos para que se siga rellenando. Y ya lo tenemos. Así podríamos seguir hasta terminar, o podríamos coger también la de chocolate y hacer lo mismo. Meter la manga, apretar ahí vemos cómo viene la crema. Y ya lo tenemos rellenado. Si vemos que la punta se nos queda vacía, pues nada, apretamos por aquí y ya tenemos un barquillo relleno de crema pastelera de chocolate. Bueno, amigas y amigos, y así de sencillo ha sido preparar estos exquisitos barquillos. Con algo de trabajo, eso sí, pero con ninguna complicación. Y fijaos qué resultado tan atractivo. Crema pastelera o crema pastelera de chocolate. Vosotros elegís. Nos vemos la semana que viene.